Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Hay un vestido colgado al fondo de mi armario. Aún está en su funda. Aún envuelto en silencio. Han pasado 3 años y no lo he tocado. A veces hasta olvido que está ahí, hasta que busco otra cosa y el satén roza mi brazo como un fantasma. No me persigue. Solo me recuerda. Lo compré con mi mamá. Ella lloró cuando salí del probador, y recuerdo haber pensado, este es el momento. Esto es todo. Todo se sentía perfecto, el vestido, el hombre, el futuro. Él se llamaba Ryan. Era alto, con ese tipo de encanto fácil que hace reír a las camareras y hace que los papás asientan con aprobación. Nos conocimos en una gala benéfica, de todos los lugares. Me derramó vino en los tacones y se disculpó con tanta sinceridad que, por pura gracia, le di mi número. Éramos una buena pareja, al menos, eso parecía. La gente usaba palabras como estables y hechos el uno para el otro. Y tal vez parte de mí les creía, porque quería creerlo. Es más fácil así, ¿no? Dejar que la historia se escriba sola. La noche antes de la boda, llegamos al hotel donde sería la ceremonia. El personal dejó una botella de champán en nuestra suite con una nota que decía, para siempre. Recuerdo haber pensado que era cursi. Dulce, pero cursi. Tenía que hacer una diligencia de último momento, algo sobre los arreglos florales, ni siquiera lo recuerdo ya. Solo estuve fuera 20 minutos. Y cuando regresé, la habitación estaba demasiado silenciosa. Abrí la puerta, tarareando una canción tonta que tenía pegada en la cabeza. Y ahí estaban. Sus piernas enredadas entre las sábanas. Su mano en su cadera. No me vieron. No al principio. Me quedé allí, con una bolsa de plástico llena de velas extra para las mesas, como si eso importara ya. No se me cortó la respiración. No me latió el corazón más rápido. Solo. Me congelé. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente pudiera entender. Ryan levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. No es lo que, no, le dije. Solo esa palabra. Tranquila. Casi educada. Dejé las velas sobre la mesa. Salí. Bajé por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Me temblaban las manos, pero solo un poco. No le conté a nadie esa noche. Ni siquiera a mi mamá. Fui al aeropuerto, compré el primer vuelo a cualquier lugar y terminé en Charleston con nada más que mi bolso y unos zapatos planos que me sacaron ampollas al mediodía. Me quedé en una posada pequeña dirigida por una mujer llamada Margaret, que preparaba cobler de durazno cada mañana y no hacía preguntas. Le dije que necesitaba un fin de semana tranquilo. Me dio té y una habitación con una ventana que daba al mar. Y, de algún modo, volví a respirar. No lloré hasta el tercer día. Me estaba cepillando los dientes y el sabor a menta me golpeó raro, y de repente estaba en el suelo del baño, llorando sobre una toalla del hotel como si me debiera consuelo. Pasó, como pasan las tormentas. Silenciosa al principio, luego desordenada, y finalmente terminada. Margaret deslizó una nota por debajo de mi puerta a la mañana siguiente. Decía, sanar no es algo ruidoso. Es callado y lento, y a veces tiene forma de desayuno. Me quedé una semana. Luego 2. Luego un mes. Escribí postales que nunca envié. Me senté en la playa con los zapatos en la mano. Dejé que mi piel se llenara de pecas. Compré un cuaderno y lo llené con cada pensamiento tonto que pasaba por mi cabeza. Cuando por fin volví a casa, las invitaciones seguían apiladas sobre la encimera de la cocina. Mi mamá había cancelado todo, bendita sea. Nunca me pidió explicaciones. En cuanto a Ryan, envió flores. Llamó una vez. Dejó un mensaje de voz que empezaba con lo siento y terminaba en silencio. Nunca lo devolví. A veces la gente pregunta, normalmente con esa voz suave, como caminando en puntillas, ¿qué pasó con la boda? Suelo sonreír y decir, al final, no era el vestido correcto. Lo cual es mentira. Era el vestido correcto.
Él solo no era la persona correcta. Pero no puedo obligarme a tirarlo. Tal vez estoy esperando algo. Un cierre, quizás. O una razón. O alguien más que lo cierre y diga, ahora sí estás en casa. O tal vez es solo un recordatorio. De que me elegí a mí misma, cuando más importaba. La mañana después de alejarme de mi boda, no tenía un plan. Me desperté en el cuarto de invitados de una amiga, aún con el vestido que usé para la cena de ensayo, azul marino, arrugado a los lados, con una mancha de vino cerca del dobladillo que ni siquiera había notado la noche anterior. Mi teléfono vibraba con mensajes que no abrí. Llamadas que no devolví. Recuerdo haberme sentado al borde de la cama, con los dedos apretando una taza de café tibio, preguntándome qué se supone que una hace el día en que iba a decir para siempre. Al mediodía, había empacado una bolsa de lona, jeans, sandalias, un suéter que amaba más que a muchas personas, y, sin pensarlo, deslicé mi vieja copia de Orgullo y Prejuicio en el bolsillo lateral. No sé por qué. Tal vez necesitaba algo que siempre terminara igual, sin importar cuántas veces lo leyera. Y luego conduje. Sin GPS. Sin destino. Solo seguí hacia el este, porque el océano me parecía lo más lejos posible de donde había estado. Cuando el cielo empezó a fundirse en naranjas suaves y púrpuras apagados, me encontré en un camino angosto rodeado de árboles somnolientos y carteles hechos a mano. Uno decía, de Seabirdin, vacante. Era el tipo de lugar que parecía tener historias. Porche encalado. Contraventanas descoloridas. Un columpio que crujía suavemente con el viento. Entré con el corazón latiéndome como si estuviera invadiendo la calma de otra persona. La mujer en la recepción tenía líneas de risa tan profundas que uno podía perderse en ellas. Se llamaba Joan, y no hizo preguntas cuando dije, solo por una noche, por favor. Me entregó una llave de bronce. Habitación 5. Vista al mar, si entrecierras los ojos. Esa primera noche, me senté en el borde del pequeño balcón y vi cómo las olas se desvanecían en la oscuridad. No lloré. No pensé. Solo dejé que el silencio me envolviera como una toalla tibia recién salida de la secadora. A la mañana siguiente, pensaba irme. De verdad. Pero la luz entraba más suave de lo que esperaba, y las sábanas olían a lavanda y a viejas historias. Así que me quedé una noche más. Y fue entonces cuando lo conocí. Había bajado a la pequeña cafetería de la posada por una taza de té. Aún llevaba mi sudadera, sin maquillaje, el cabello recogido con un bolígrafo porque no encontraba una liga. Él estaba detrás del mostrador. No era parte del personal, solo ayudaba a Joan con la máquina de espresso, que se había atascado. Alto, de aire relajado. Cabello revuelto, una risa que llegaba antes que sus palabras. Me miró y sonrió como si yo fuera lo más interesante que le había pasado en toda la mañana. ¿Quieres cafeína o consuelo? Parpadeé. ¿Eso es una pregunta real? Lo es, dijo, pasándome una taza. Manzanilla significa que necesitas un abrazo. Espresso, que quieres golpear algo. Me dicen que doy buenos abrazos. No he probado aún el espresso. Me reí, y eso me sorprendió. Se sintió raro, como reencontrarte con una canción que olvidaste que amabas. Se llamaba Nathan. Era el sobrino de Joan, en el pueblo por un mes ayudándola a remodelar la posada. Dijo que acababa de terminar un contrato largo en Boston y necesitaba respirar otro aire. Empezamos a cruzarnos en momentos extraños. En el pasillo. En el porche. Una vez en la playa, donde me ofreció la mitad de su panecillo de canela y dijo, «Tienes cara de haber leído a Austen en un día lluvioso». 2 veces, respondí. 3, si cuentas la edición anotada. Sonrió. Lo sabía. Tienes un sistema de defensa, Darcy. ¿Y eso qué significa? Significa que finges ser difícil de leer, pero en realidad solo estás viendo quién se queda el tiempo suficiente para entender tus páginas. No tuve respuesta para eso. Solo miré al mar y recé para que no notara cómo se me había cortado la respiración de repente. Había algo en Nathan. No presionaba. No indagaba. Tenía esa manera callada de estar presente,
como ese tipo de silencio que no necesita llenarse. Una tarde lo encontré en el patio trasero, dibujando algo en un cuaderno. Cuando le pregunté qué era, se encogió de hombros y dijo: rediseño cosas cuando no sé qué decir. Giró la página hacia mí. Era un boceto del porche delantero de la posada, con enredaderas, faroles nuevos y 2 sillas una al lado de la otra. Creo que se supone que debe sentirse como volver a casa, dijo en voz baja. Asentí. Mi voz no confiaba en mí en ese momento. Esa noche, al meterme en la cama, la habitación se sentía diferente. No arreglada, solo cambiada. Como si algo dentro de mí se hubiera estirado y no quisiera volver a encogerse. No deshice mi maleta. Pero tampoco la cerré. Lo noté antes de que él me notara a mí. Era una mañana de jueves, lo suficientemente temprano como para que el aire salado se sintiera fresco sobre mi piel y el sol aún no supiera cómo ser cálido. Iba por mi segunda taza de té, acurrucada en el asiento de la esquina del café de la posada, cuando la puerta crujió y él entró. Traje gris impecable. Zapatos de cuero demasiado lustrados para estar cerca de la arena. El tipo de hombre que normalmente tiene lugares a donde ir y gente esperándolo. Parecía como si se hubiera desviado por error camino a una sala de juntas y hubiese terminado en una pintura costera. Pero no se veía perdido. Solo. Curioso. Saludó a Joan detrás del mostrador y pidió café negro. Sin azúcar, sin adornos. Luego se giró y recorrió el lugar con la mirada, como buscando algo que aún no sabía que quería encontrar. Nuestros ojos se cruzaron. Breve. Sin tensión. Solo lo justo para registrar el momento. Y luego, para mi sorpresa, caminó hacia mí. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Dudé. Solo un segundo. Pero luego asentí. Claro. Es un país libre. Y una mesa casi libre. Sonrió. Gracias. Odio tomar café solo. Se llamaba Isen. Por supuesto que sí. Un hombre limpio, firme, confiable. Le quedaba perfecto. Todo en él se sentía deliberado, la forma en que revolvía el café lentamente, cómo doblaba la servilleta sin mirar, incluso la manera en que hacía preguntas. No me preguntó qué hacía allí. Ni de dónde era. Ni si estaba bien. Solo me preguntó si prefería los días lluviosos o las mañanas soleadas. Lluviosos, dije, tras pensarlo un momento. Pero solo si no tengo que salir. Asintió. Igual. Me gusta cuando el mundo se desacelera sin pedir permiso. Así fue todo, curiosamente, 2 extraños, tomando café y compartiendo pensamientos sobre librerías, tormentas eléctricas y porque el pan tostado siempre sabe mejor cuando lo prepara otra persona. Lo observé con atención. Había una naturalidad en él, pero no era una actuación. Cuando se reía, era suave y genuino. Y cuando dije algo torpe, como que a veces releo los mensajes antes de enviarlos solo para sentir que tengo el control, no se inmutó. Solo dijo, todos lo hacen. O deberían. Íbamos por la tercera taza, y debatiendo si el jazz era calmante o caótico, cuando me preguntó, ¿cenarías conmigo? Me congelé. No me lo esperaba. Ni siquiera me había permitido imaginarlo. Así que dije lo único sincero que pude, no estoy segura de ser la persona adecuada para cenar en este momento. No se inmutó. Está bien. No busco a la persona adecuada. Solo. A alguien que disfrute comer. Me reí, a pesar de mí misma. Me gusta comer. Perfecto, dijo con suavidad. Entonces, sin presión. Solo cena. No es un contrato. Asentí despacio, sin saber si lo hacía porque realmente quería. O porque quería recordar cómo se sentía la posibilidad. Esa noche, me paré frente al espejo más tiempo del necesario. No me puse nada elegante. Solo jeans, una blusa suave y el collar que me regaló mi hermana hace 2 cumpleaños, el que solo uso cuando necesito volver a sentirme yo. Me esperó fuera de la posada. Sin flores. Sin grandes gestos. Solo un tranquilo hola,
y su mano en el bolsillo como si no supiera si era demasiado pronto para ofrecérmela. Caminamos hacia un pequeño restaurante junto al muelle. Compartimos pasta y una botella de vino que dejé que él eligiera. Habló sobre arquitectura, sobre cómo los edificios cuentan historias sin usar palabras. Le conté que solía coleccionar postales. Él dijo que todavía lo hace. No le hablé de la boda que casi fue. Ni del vestido en mi armario. Ni de Nathan. Aún no. Pero le dije que me gustaba cómo escuchaba. Y cuando regresamos caminando bajo los faroles, con la brisa trayendo aromas de salmarina y romero, me descubrí sonriendo. Sin ningún motivo en particular. Lo curioso es que, cuando acepté ir a cenar, no lo hice para empezar algo. Lo hice para no volver atrás. No quería regresar a la persona que solía ser. A esa versión de mí misma que tenía todo su futuro planeado con la letra de otra persona. Dije que sí porque avanzar, aunque fuera un paso pequeño y cauteloso, se sentía mejor que quedarme quieta en mi propia sombra. Así que fuimos a cenar. Y fue agradable. Cálido. Sencillo. Hacía semanas que no tenía una conversación real, una que no estuviera cargada de lástima o preocupación. Pero Isen me habló como si estuviera entera, no frágil. Como si fuera interesante, no rota. No sé si sabía lo que yo estaba cargando. Pero algo en su mirada me dijo que comprendía el peso. Después de cenar, caminamos. El restaurante daba a la playa, y él sugirió que tomáramos el camino largo de regreso al hostal. Asentí, agradecida en silencio por la excusa para no decir buenas noches todavía. La arena estaba fresca bajo mis pies descalzos. Me había quitado los zapatos a mitad de la cena, una costumbre que no sabía cuánto extrañaba. Isen se había aflojado la corbata y arremangado las mangas. No hablamos al principio. Dejamos que las olas llenaran el silencio. Solía venir aquí de niño, dijo finalmente. Mis padres alquilaban una cabaña por 2 semanas cada verano. Odiaba la arena, pero amaba el silencio. Aún lo amo. Sonreí. Es el tipo de lugar que no te exige mucho. Él asintió. Sí. Y eso es raro. Lo miré de reojo. La luz de la luna le rozaba la mandíbula, suavizando las líneas marcadas de su traje. Se veía tan pulcro, tan bien arreglado, y aún así, no fuera de lugar. Entonces, dije, ¿a qué te dedicas exactamente? Además de aparecer en cafés y encantar a mujeres cansadas con metáforas sobre el café. Se rió, una risa baja y genuina. Construyo empresas. Sobre todo de tecnología. Soy bueno con los sistemas. Escalar cosas. Crear algo de la nada. ¿Pero no personas? Me miró, pensativo. Las personas no se escalan. Crecen. ¿O no? Esa frase se me quedó grabada. Me gustó como lo dijo, no como una línea ingeniosa, sino como una verdad tranquila que había aprendido a la fuerza. Le conté un poco sobre mí. No toda la historia, solo lo suficiente. Que solía enseñar inglés en secundaria. Que tenía una hermana menor, la ruidosa, la valiente. Que en algún momento había perdido de vista lo que quería. Supongo que ahora estoy averiguándolo, dije. No insistió. No preguntó de qué estaba huyendo. Solo dijo, averiguar las cosas está subestimado. Nos detuvimos junto a un tramo de rocas lisas, y me senté, abrazando mis rodillas contra el pecho. Él se sentó a mi lado, no muy cerca. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Él asintió. ¿Por qué la cena? ¿Por qué yo? Se giró hacia mí, con una expresión suave. Porque parecías estar conteniendo la respiración. Y me pregunté qué pasaría si alguien te recordara que podías exhalar. Parpadeé. Esa respuesta no debería haber tenido sentido. Pero lo tuvo. No planeaba quedarme mucho tiempo, admití. Esto se suponía que era una pausa. A veces, una pausa es la parte más importante, dijo. Nos quedamos allí un rato, mirando la marea avanzar lentamente. Dibujaba líneas en la arena con los dedos.
Su presencia se sentía como tierra firme, ni exigente ni deslumbrante. Solo. Presente. No estoy lista, dije al fin. ¿Para qué? Para algo. Para lo que sea. Para esto, lo que sea que sea. Sonrió, sin ofenderse. Está bien. ¿Eso es todo? ¿Sin discurso persuasivo? Ninguno. Se quitó un poco de arena de la rodilla. Si esto se convierte en algo, debe ser porque tú lo quieres. No porque te dé lástima un tipo con gemelos de camisa en vacaciones. Me reí, sorprendida por lo fácil que salió la risa. Bueno, te quedan bien. Miró sus muñecas. Gracias. Mi única cualidad redentora. Lo empujé suavemente con el hombro. Eso, y el café. Sonrió. Volvimos a caminar. Despacio. Sin apuro. Sentí el viento tirando de mis mangas, las estrellas parpadeando sin necesitar audiencia. Me acompañó de nuevo hasta los escalones del hostal, igual que la noche anterior. Pero esta vez, fui yo quien se volvió hacia él primero. Gracias, dije, por no hacer demasiadas preguntas. Cuando quieras, respondió, y luego dudó. ¿Te gustaría hacerlo otra vez? Sin presión. Solo, más caminatas. Más café. Lo pensé. Pensé en la maleta aún a medio cerrar en mi habitación. En los bocetos de Nathan y en cómo el hostal empezaba a sentirse menos como una parada y más como un comienzo. Miré a Isen, aún un extraño, en muchos sentidos. Pero no uno que me diera miedo. Sí, dije. Pero no por las razones que tú crees. Mirando hacia atrás, todavía no estoy segura de si lo decía en broma. Era martes. Tarde. Yo estaba sentada en el porche del hostal, mirando cómo una tormenta se acercaba desde el mar, con ese cielo gris azulado que te hace sentir que cualquier cosa podría pasar. Isen apareció con 2 cafés y una bolsa de papel con scones de limón de la panadería que una vez mencioné que me gustaba. Siempre recordaba los pequeños detalles. Eso lo hacía peligroso. Hablamos de nada durante un rato, el clima, un perro que no dejaba de perseguir gaviotas, si el trueno tenía o no una hora favorita del día. Y entonces, así sin más, lo dijo. Cásate conmigo. Parpadeé. Perdón, ¿qué dijiste? Cásate conmigo, repitió, tranquilo. Solo por un año. Me reí, porque, ¿qué más podía hacer? ¿Esto es algún tipo de propuesta costera de broma? Me entregó el scone. No es una broma. Piénsalo más como un contrato. Lo miré. Estaba hablando en serio. Tal vez no mortalmente serio, pero lo suficientemente serio. No eres lo suficientemente romántico como para proponer así, le dije. No estoy proponiendo, respondió. Te estoy haciendo una oferta. Le di un mordisco al scone, más que nada para ganar tiempo. Está bien. Te escucho. Aunque esto suena como el comienzo de una miniserie de Netflix. Se recostó en la silla. Mi familia es dueña de una empresa que organiza y financia más o menos la mitad de las galas y eventos benéficos en Nueva York entre octubre y marzo. Cada temporada hay expectativas. Apariencias. Conversaciones sobre el futuro que no tengo ganas de tener. ¿Y crees que una esposa ayudaría a... ¿qué? ¿Desviar la atención? Exacto. Una figura decorativa. Alguien en quien confíe para estar presente, sonreír, encantar a la gente y no derrumbarse cuando mi madre empiece a insinuar cosas sobre nietos. Alcé una ceja. ¿Y yo qué gano con esto? Hizo una pausa. Un nuevo comienzo. Un corte limpio. Un cambio de escenario. Sin preguntas. Un año. Un apartamento cómodo. Un ingreso mensual. Puedes desaparecer después, sin ataduras. Me reí de nuevo, pero esta vez fue una risa vacía. ¿Sabes lo loco que suena todo esto, verdad? Por supuesto. Dio un sorbo a su café. Pero ya dejaste una boda atrás.
¿Qué es otro vestido? Eso me detuvo. Porque, en el fondo, una parte de mí ya estaba cansada de esperar la respuesta perfecta. Al hombre perfecto. Al siguiente paso perfecto. Tal vez esto no era amor. Pero tal vez era movimiento. Y Dios sabe que yo necesitaba movimiento. Más tarde esa noche, me encontré sentada al borde de la cama, sosteniendo una alianza simple que él había dejado en mi mesita de noche, solo un aro de oro, sin diamantes, sin adornos. Por dentro, tenía grabado, un año. Una promesa. Debería haberme hecho reír. Pero en cambio, me hizo doler el pecho de esa forma lenta y familiar con la que ya me había acostumbrado a vivir. A la mañana siguiente, firmamos un contrato. Lo había hecho redactar durante la noche, lo cual debería haberme molestado. Pero en vez de eso, me hizo sentir tomada en cuenta. Como si hubiera sido serio desde el principio. Las reglas eran claras, solo apariciones públicas. Nada de preguntas sobre el pasado. Un año desde la fecha del primer evento. Terminarlo en silencio, sin drama. Yo añadí una cláusula: si uno de los dos se enamora, se termina antes. Él la leyó 2 veces, y luego firmó. Justo. Salimos del hostal 2 días después. Joan me abrazó en la recepción. ¿Estás segura de esto, cariño? Me preguntó con dulzura. Sonreí. No. Pero me fui de todos modos. Porque a veces, sanar no se ve como sesiones de terapia, ni como escribir en un diario, ni como un retiro de yoga. A veces se ve como lanzarse a algo salvaje, algo que te haga sentir viva otra vez, aunque sea temporal. Aunque sea una mentira. Nos casamos un martes. No porque fuera romántico o tuviera algún significado especial, sino porque era el día disponible. El juez podía vernos a las 11:45 de la mañana, y a Isen le gustaba ser puntual. Yo llevé un vestido azul pálido que había sacado del fondo del armario, ese tipo de prenda que guardas por si alguna vez necesitas aparentar que estás bien. Isen llevaba un traje azul marino a medida y una corbata plateada que, de algún modo, lo hacía ver demasiado formal y perfectamente adecuado al mismo tiempo. No hubo invitados. Ni ramo. Ni risas nerviosas. El juzgado olía a limpiador de limón y a café viejo. La jueza llevaba un labial rojo intenso y más perfume del necesario, una nube de gardenia que se quedó pegada a mis mangas incluso después de salir. Echó un vistazo a los papeles, se asomó por encima de sus gafas y dijo: bueno, he visto cosas más raras. Isen sonrió con cortesía. Yo solo asentí. Estábamos de pie ante ella, uno al lado del otro. Sin tocarnos. Sin hablar. Solo, de pie. Y luego llegó el momento. Los anillos. Él sacó el mío del bolsillo. Una sencilla alianza de oro, lisa y cálida por haber estado en su mano. Sin diamantes. Sin brillo. Pero algo en su peso hizo que mis dedos temblaran, apenas. Él lo deslizó en mi dedo, con calma, en silencio. Sin discurso. Sin promesas. Y yo hice lo mismo. Su mano estaba cálida, sus ojos quietos. Me concentré en el gesto, de izquierda a derecha, el metal sobre la piel, y traté de no pensar en lo simbólico que era todo esto, incluso cuando habíamos prometido que no lo sería. La jueza nos declaró marido y mujer con un tono que sonaba sospechosamente divertido. Felicidades, dijo, ya buscando el siguiente expediente en su escritorio. Y así, de repente, ya estaba hecho. Pero justo antes de girarnos para irnos, Isen me miró. No fue un vistazo. No fue una mirada fugaz. Fue una mirada de verdad. De esas que se sostienen. Que te ven. Y por un segundo, solo un segundo, no se sintió como un contrato. Se sintió como un comienzo. Salimos del juzgado a la suave neblina de una tarde nublada. La ciudad se movía a nuestro alrededor como si tuviera prisa. Y quizás nosotros también. Pidió un taxi. Me abrió la puerta. Se sentó a mi lado como si lo hiciéramos todos los días. No hablamos durante los primeros 10 minutos. Creo que los dos temíamos romper ese extraño momento que se había instalado entre nosotros.
Finalmente, lo miré. Bueno. Eso fue increíblemente romántico. Él sonrió de lado. Creo que las notas florales del perfume de la jueza realmente sellaron la atmósfera. Me reí, no porque fuera tan gracioso, sino porque necesitaba hacerlo. Él inclinó la cabeza hacia mí. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. No lo sé aún. Justo, dijo. No todos los días uno se casa de mentira frente a un calendario de pared y un mazo. Bajé la mirada al anillo. Reflejaba la luz, apenas. Silencioso. Sencillo. No esperaba esa mirada, murmuré. ¿Qué mirada? Ahí dentro. Cuando nos pusimos los anillos. Guardó silencio un momento. Luego dijo, no era mi intención. Pero lo hiciste. Asintió. Sí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero no se sintió incómodo. Se sintió real. Como si los dos entendiéramos que, fuera lo que fuera esto, algo estaba cambiando, apenas perceptiblemente. Almorzamos en un pequeño diner a 2 cuadras de nuestro nuevo apartamento. Sin celebración. Sin champán. Solo sándwiches de queso derretido, sopa de tomate y alguna que otra mirada que duraba un poco más de la cuenta. Él pagó la cuenta. Yo elegí la mesa junto a la ventana. Parecíamos una pareja. No nos sentíamos como una. Pero tampoco como si no lo fuéramos. Ya en el apartamento, desempaqué despacio. Él me dio el armario más grande. Dijo que viajaba ligero. Esa noche me quedé de pie frente al espejo del baño, cepillándome los dientes, mirando mi reflejo con el anillo brillando bajo la luz fluorescente del tocador. No parecía una novia. No me sentía una esposa. Pero tampoco sentía que estuviera fingiendo. Y eso me asustó. No se suponía que yo formara parte de su mundo. No realmente. La primera vez que entré al ático de Julian, no planeaba quedarme mucho. Solo iba a dejar unos archivos que había olvidado en la reunión, algo sobre contratos y una cláusula revisada. Técnicamente, no era mi trabajo, pero lo hice de todos modos. Tal vez porque no quería volver a casa todavía. O tal vez porque su asistente dijo que él no estaba. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 42 y pisé el mármol frío, el aroma de algo caro, sándalo, tal vez, me golpeó, y me di cuenta. Su vida no se parecía en nada a la mía. Todo en su espacio era deliberado. Minimalista. Silencioso. Yo me sentía ruidosa, incluso solo respirando. Aún así, caminé. Había una copa de vino medio llena en la encimera y ya sonando suavemente, un saxofón que flotaba como si perteneciera ahí. Un saco colgado sobre una silla, como si incluso su ropa supiera posar. El hombre ni siquiera tenía migas. Mi apartamento tenía calcetines escondidos debajo del sofá y un grifo que lloriqueaba cuando me cepillaba los dientes. No sé qué me pasó, pero dejé el archivo sobre su escritorio, y con él, una lista de reproducción. Escribí una nota: si vas a fingir que no estás solo, al menos deja que Nina Simone te ayude. No firmé mi nombre. A la mañana siguiente, había una taza de café esperándome en mi escritorio. Tenía una nota amarilla que decía, con crema, sin azúcar. Como tu música, fuerte y un poco amarga. Sonreí. Por primera vez en semanas, tal vez meses. Verás, antes de Julian, estaba Daniel. Y antes de que Daniel se fuera, había un vestido de novia colgado en mi armario y un depósito pagado para una luna de miel en Santorini. Luego vino el silencio. Luego vino el vino y llorar en el suelo de la cocina. Y luego vino el trabajo, este trabajo, donde solo intentaba mantener la cabeza baja y el corazón fuera de alcance. Pero Julian, él notaba cosas. No de forma ruidosa o encantadora. Nunca coqueteaba. Ni siquiera sonreía muy seguido. Pero recordaba cómo tomaba mi café. Me daba bolígrafos antes de las reuniones como si supiera que los míos se acabarían. Se detenía afuera de mi oficina con esa mirada, no romántica, no todavía, solo. Consciente. Como si me viera. Una noche trabajamos hasta tarde.
La oficina estaba vacía, las luces tenues, ese tipo de quietud que hace que tu respiración suene más fuerte. Le pregunté, medio en broma, ¿tú siquiera duermes? Me miró, con los ojos sombreados pero suaves. No muy bien, dijo. Pero mejor desde las listas de reproducción. Me reí. ¿De verdad las escuchas? Él no se rió. Solo dijo, cada noche. Después de eso, las cosas cambiaron en pequeños detalles. Dejaba notas, demasiado desamor en la pista 3. Prueba con algo más ligero. Me gustó esta. Se sentía como lluvia en el cristal. Y yo dejaba nuevas listas, curadas como paquetes de cuidado, pequeños mensajes para los que aún no tenía palabras. Nunca pensé que encontraría consuelo en alguien como él. Él era lógica y estructura. Yo era corazón y duda. Él vivía en un ático con ventanas de piso a techo. Yo aún cerraba las persianas por la noche, temerosa de que los recuerdos me miraran desde afuera. Pero poco a poco, nuestras vidas empezaron a mezclarse. Una noche, me preguntó si quería cenar con él. Sin pretensiones. Solo comida para llevar en su cocina. Llevaba jeans y un suéter. Él abrió un vino que tampoco sabía pronunciar. Nos sentamos en su encimera pulida, comiendo fideos de cajas con palillos y hablando de las cosas más tontas, caricaturas favoritas, peores citas, sueños que solíamos tener antes de dejar de creer en ellos. Me dijo que solía querer ser baterista. Le dije que solía ser una novia. No se inmutó. En cambio, tomó mi mano, solo por un segundo, y dijo, aún lo eres. Solo que no del tipo que pensabas. Y mi pecho hizo algo, como una puerta que se abre después de estar demasiado tiempo cerrada. No me enamoré esa noche. No todavía. Pero empecé a creer que podía volver a hacerlo. Y eso era nuevo. Eso era enorme. Más tarde, cuando salía de su casa, me acompañó al ascensor y me preguntó, en voz baja, ¿puedo hacerte café mañana? Lo miré, con el corazón atrapado entre el sí y el tal vez. Yo haré la lista de reproducción, respondí. Sonrió. Esa sonrisa pequeña y rara que le cambiaba todo el rostro. Y así, algo cambió. Ya no era la chica que lloraba en la oscuridad. Era la chica con música en el bolsillo y alguien que de verdad escuchaba. Se suponía que íbamos a volar. Eso decía el itinerario: salida temprano en la mañana, reunión al mediodía, cena con inversores. Eficiente. Predecible. Pero Julian me miró en el estacionamiento de autos de alquiler y dijo, vamos en coche. Solo son unas horas. Debí haber discutido. Tenía la ropa arrugada en la maleta y una presentación cuidadosamente ensayada en mi bolso. Pero su tono era distinto, más suave. Así que asentí, subí y lo dejé tomar el volante. La primera hora pasó con música suave y miradas ocasionales. Leía correos, o al menos fingía hacerlo. Luego, sin previo aviso, tomó una salida que no reconocí. ¿Te equivocaste de camino?, pregunté. Él negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No exactamente. Quiero mostrarte algo. Condujimos por carreteras sinuosas bordeadas de árboles altos que se abrían lo justo para dejar pasar la luz del sol. El GPS guardó silencio. No había señal. Y de pronto, los árboles se abrieron, y ahí estaba. Un lago. Amplio, quieto, enmarcado por pinos y un cielo tranquilo. No había nadie alrededor, solo un par de aves saltando cerca de la orilla y una ardilla que subió a un árbol como si estuviéramos interrumpiendo su tarde. Aquí aprendí a nadar, dijo Julian al bajar del coche. Aquí me rompí el brazo al caerme de ese muelle. Venía cuando el mundo me parecía demasiado ruidoso. Lo seguí hasta la orilla. El agua reflejaba el cielo, y podía oír el suave chapoteo de las libélulas al aterrizar. Me trajiste aquí, dije, en lugar de a una sala de juntas. Se encogió de hombros. La sala de juntas estará ahí mañana. Esto. Tal vez no. Luego me miró como si no estuviera seguro de si eso tenía sentido, pero esperaba que sí. Caminamos por la orilla. Recogió una piedra plana y la lanzó con tanta facilidad que sentí un poco de envidia.
Lo intenté, y la mía solo hizo un triste plop. Se rió. Eso fue impresionante. Apunto a la mediocridad, sonreí. En algún punto, entre lanzar piedras mal y compartir historias sobre moretones de la infancia y corazones rotos en la secundaria, algo cambió. Le hablé de la casa del árbol a la que escapaba cuando mis padres discutían. Él me contó sobre el verano en que su padre se fue, y cómo se sentaba junto a ese lago durante horas, esperando que alguien regresara. No dijimos la palabra soledad. No hacía falta. En algún momento, el cielo se tiñó de dorado y crepúsculo. El viento se volvió suave, y el mundo se volvió silencioso de esa forma que solo la naturaleza sabe lograr. Se sentó a mi lado en una banca de madera gastada, nuestros hombros se tocaron. Ninguno se alejó. «Has estado diferente últimamente», dije en voz baja. «No solo. El Julian de los negocios». Me miró. «Tú sacas eso de mí». Luego, silencio. No incómodo, solo lleno. Su mano encontró la mía, con cautela al principio. No la solté. Cuando se inclinó y me besó, no fue un beso para impresionar. Fue lento. Honesto. Su pulgar rozó mi mejilla, y mi corazón hizo esa cosa ridícula, se olvidó de cómo latir con ritmo. Cuando nos separamos, susurré, ¿eso también era parte del desvío? Sonrió. No. Esa parte siempre fue el destino. No hablamos mucho después de eso. Solo nos quedamos ahí, de la mano, mirando el lago, respirando al ritmo de las olas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba actuando o fingiendo. Me sentí en paz. Como si hubiera dejado de buscar. Como si, tal vez, alguien por fin me hubiera encontrado a mí. Era un jueves. De esos días en los que no pasa nada extraordinario. Hasta que pasa. Llegué tarde del trabajo, con los zapatos en la mano, las llaves entre los dientes y una bolsa de compras colgando de una muñeca. Y ahí estaba él. Daniel. De pie frente a la puerta de mi apartamento, como si perteneciera a ese lugar. Por un segundo, pensé que lo estaba imaginando. Pero no, mismos ojos, ese aroma demasiado familiar a cítricos y arrepentimiento. Sonrió como si estuviéramos retomando una conversación pausada. Hola. No dije nada. Solo lo miré, con el corazón golpeando de esa forma que odio, sorprendida, no porque aún tuviera sentimientos, sino porque los fantasmas no deberían tocar la puerta. Dio un paso hacia mí. Sé que no debería estar aquí. Pero necesitaba hablar. Solo. 5 minutos. Debí haber dicho que no. Debí cerrar la puerta sobre cada recuerdo, cada disculpa esperando ser reciclada. En vez de eso, lo dejé entrar. Miró a su alrededor como si el lugar fuera un museo de la vida que no le tocó tener, el sofá gastado, la colección de tazas, la lista de reproducción que seguía sonando suavemente desde mi altavoz. Todo en mi espacio ahora se sentía como mío. Como si finalmente hubiera crecido fuera del nosotros que solíamos ser. No vine a arruinar nada, dijo, sentado en el borde del sillón como si fuera a morderlo. Solo quería explicar. Tal vez disculparme. Tal vez preguntar. Seguí de pie. Era más seguro así. ¿Preguntar qué? Me miró, más suave de lo que lo recordaba. Si queda alguna parte de ti que todavía se lo pregunta. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era surreal. ¿Preguntarme qué? ¿Cómo habría sido todo si no hubieras engañado? Si no te hubieras ido cuando más te necesitaba. Su rostro se quebró por un segundo. Fui un idiota. Estaba asustado. Pensé que irme era mejor que arrastrarte a mi desastre. Tú eras el desastre, dije, con los brazos cruzados. Y yo lo limpié. Sin ti. Silencio. Se levantó. Lo veo ahora. ¿Estás bien? Más feliz. Lo intento, respondí, con la voz más baja. Con alguien que sí está presente. Él asintió, y pensé que tal vez eso era todo. Cierre. Lo que sea que eso signifique.
Pero entonces, la puerta se abrió. Isen, con comida tailandesa en la mano y el rostro cansado, pero tranquilo, hasta que vio a Daniel. El cambio fue inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación, luego me miraron a mí, después a Daniel. ¿Interrumpo algo? No, respondí rápido. Demasiado rápido. Daniel carraspeó. Ya me iba. Isen se hizo a un lado, con los labios apretados, sin decir nada mientras Daniel pasaba junto a él. Justo antes de irse, Daniel se dio la vuelta y me miró una última vez. Cuídala, le dijo a Isen. Y luego se fue. La puerta se cerró. El silencio se quedó. Isen dejó la bolsa sobre la encimera, pero no me miró. En cambio, preguntó, ¿estás bien? Sí, dije. No sabía que venía. No lo invité para nada. Finalmente se volvió hacia mí. Tenía la mandíbula tensa. Pero lo dejaste entrar. Tragué saliva. Solo para escucharlo. Nada más. Asintió, como si entendiera, pero también no. No estoy enojado, dijo. Solo. No esperaba verte con alguien que te rompió el corazón. No después de todo lo que me has contado. Me acerqué. Isen, no invité al pasado de vuelta. Solo necesitaba enfrentarlo, completamente, para poder terminarlo de una vez. No respondió de inmediato. Solo me observó, como buscando algo en mi rostro que no sabía si iba a encontrar. Te veías diferente, dijo en voz baja. Cuando él se fue. Como si aún te importara. Eso dolió. Pero fue honesto. No me importa él, dije. Pero me importa ser honesta. Y tal vez una parte de mí necesitaba decir en voz alta lo que nunca terminé. Sus ojos se suavizaron. ¿Y ya lo terminaste? Asentí. Completamente. Exhaló, la tensión al fin dejando sus hombros. Luego se acercó a mí y me abrazó, no con fuerza, no con desesperación. Solo lo suficiente para decir, sigo aquí. Y yo me apoyé en él. Esa noche no dormimos. No por pasión, aunque también la hubo, sino porque hablamos. De todo. De miedos viejos, esperanzas nuevas, pequeñas grietas que aún necesitaban repararse. Él me dijo que odiaba como Daniel lo había hecho sentir, inseguro, celoso, vulnerable. Yo le dije que odiaba lo fácil que era dejar que el dolor antiguo tocara mi puerta. Pero nos escuchamos. Y en algún momento, entre su mano dibujando círculos en mi espalda y yo susurrándole que era suya, de nadie más, encontramos algo nuevo. No solo amor, sino certeza. No hubo propuesta. Ni velas. Ni anillo escondido en el postre. Solo una mañana, mientras comíamos panqueques y veíamos las noticias sin prestar demasiada atención, Isen me miró y dijo, me casaría contigo mañana si tú quisieras. Y yo, aún con la camiseta de dormir puesta y jarabe en la barbilla, sonreí y dije, está bien. No era como lo había imaginado. Pero, pensándolo bien, nada con Isen lo era, y por eso funcionaba. Con Daniel, todo era una actuación. Era el tipo de hombre que traía flores cuando cometía errores, que publicaba fotos de aniversario con largos mensajes, que se aseguraba de que todos nos vieran felices. Incluso cuando no lo estábamos. Confundí el ruido con amor. Los aplausos con afecto. Pero Isen. Él nunca necesitó público. Su amor era más callado, más constante, del tipo que está presente sin que se lo pidas. No discutía cuando yo estaba distante o de mal humor. Solo preparaba té y se sentaba cerca, esperando a que yo regresara a mí misma. Cuando me sentía abrumada, me dejaba pequeñas notas en lugares inesperados, puedes descansar. No estás rota, estás sanando. Me gusta cómo tarareas cuando cocinas. Sin exigencias. Sin culpas. Solo presencia. Hubo un momento, como 6 meses después, en que casi me voy. No porque no me importara, sino porque me asustaba cuánto me importaba. Estaba en la cocina, una tarde, mirándolo mientras removía la pasta, con las mangas arremangadas,
tarareando algo desafinado, y pensé, esto es demasiado seguro. Demasiado bueno. ¿Y si lo arruino? ¿Y si él también se va? Así que hice lo que siempre hacía, me alejé. Dije que necesitaba espacio. Empaqué una bolsa. Lloré en el auto, manejando sin rumbo. Él no me persiguió. Pero a la mañana siguiente, encontré un mensaje en mi teléfono. Sin drama. Sin culpa. Solo decía, voy a dejar la luz del porche encendida. Vuelve cuando estés lista. Y lo hice. 2 días después. Con el corazón en las manos y un nuevo tipo de comprensión en el pecho. Porque eso es lo que tiene Isen, nunca intentó controlar el final. Solo seguía apareciendo en el medio. No tuvimos una gran boda. Sin salón, sin lista de invitados, sin servilletas a juego. Solo nosotros. En el juzgado. Yo con un vestido blanco sencillo que encontré a última hora, y él con el mismo traje que usó en la graduación de su primo. Reímos más de lo que lloramos. Nos besamos antes de que dijeran puede besar a la novia. Y después, comimos tacos en el estacionamiento. Él me dio el primer bocado. Yo dejé caer cilantro en su regazo. Fue perfecto. No hubo publicación en Instagram. Ni un momento de mírennos. Solo una certeza silenciosa. Con el tiempo, nuestro amor se ha acomodado en las grietas de la vida. El clic suave de nuestros cepillos de dientes cada noche. La forma en que siempre llena el tanque de mi auto cuando lo conduce. Como me toma de la mano al cruzar la calle, como un reflejo, no como una muestra. Antes pensaba que el matrimonio significaba no pelear nunca. Ahora sé que significa pelear, pero seguir, con cuidado, y juntos. Como aquella vez que perdí un proyecto freelance y me llené de dudas. No me dio soluciones. Solo me preparó un sándwich de queso a la parrilla, me masajeó los pies y me recordó, ha sobrevivido a cosas peores. Esto es solo un martes. O la noche en que mi madre llamó llorando, y yo también lloré, y él simplemente me abrazó y susurró, lo resolveremos. Todavía hay días en los que me sobresalto con ciertos recuerdos. Pero Isen nunca me pide que los olvide. Solo me ayuda a vivir más allá de ellos. A veces lo sorprendo mirándome cuando cree que no lo noto, con esa pequeña sonrisa, como si aún no pudiera creer que estoy aquí. Y cada vez, siento una oleada de gratitud silenciosa. Porque no elegí el amor ruidoso. Elegí el real. El que deja luces encendidas. El que recuerda cómo me gusta el pan tostado. El que sostiene mis miedos sin pedirme que sea menos. 1 año. Eso fue lo que acordamos. Comenzó como un contrato, una mezcla de negocio con conveniencia, quizá incluso con un poco de protección. Ambos teníamos algo que ganar, algo que demostrar y algo que esconder. Así que establecimos las condiciones, 1 año de matrimonio. Sin expectativas. Sin apego real. Una cláusula de salida clara. Firma aquí. Pero la vida no siempre sigue los términos. En algún punto, entre las rutinas del desayuno y las compras bajo la lluvia un domingo, entre las miradas compartidas y las disculpas que nunca se dijeron en voz alta, las cosas cambiaron. Yo comencé a tararear cuando él entraba en la habitación. Él empezó a buscar mi mano sin darse cuenta. No hubo un momento exacto en que todo cambió. Solo cientos de instantes pequeños, uno sobre otro, en días silenciosos. Y entonces, como todo lo que parece eterno, el año casi se había terminado. Lo sentía acercándose en la forma en que evitábamos hablar de fechas. En cómo su caricia se quedaba más tiempo por las noches. En cómo yo despertaba antes que él, mirando el sol tocar su rostro, preguntándome cómo sería la vida sin él. Aún así, no hablamos de eso. No directamente. No todavía. Hasta una mañana. El apartamento estaba en silencio. Él ya se había ido al trabajo. Pero cuando me giré, había una carta sobre mi almohada, su letra, cuidadosa y un poco torcida. Sin sobre. Sin nombre. Solo una hoja doblada y una pregunta esperándome adentro. Me quedé mirándola mucho rato antes de abrirla. Tal vez porque ya lo sabía.
Tal vez porque no quería leerlo si me equivocaba. No era larga. Solo unas pocas líneas. El contrato termina en una semana. Eres libre de irte. Sin presión. Sin culpa. Pero me gustaría ofrecerte algo nuevo. Sin reglas. Sin condiciones. Solo amor. Solo nosotros. ¿Me elegirías esta vez, de verdad? No tenía firma. No la necesitaba. Me quedé ahí sentada, con la sábana apretada entre las manos, y la habitación dando vueltas con todo lo que habíamos vivido. Todos los días que sobrevivimos. Todas las noches en que me sostuvo sin hacer preguntas. Todas las veces que se quedó, incluso cuando yo lo alejé. Lloré. Por supuesto que lloré. No un llanto fuerte o roto. Solo lágrimas silenciosas, de esas que caen cuando el corazón ya sabía la respuesta desde siempre. Cuando volvió esa tarde, no dije nada de inmediato. Solo caminé hacia él, con los ojos aún brillosos, y susurré, sí. Eso fue todo. Sin discurso. Sin espectáculo. Solo una palabra, envuelta en 1000 sentimientos. Él sonrió, esa sonrisa lenta y cálida que le arrugó los ojos y derritió algo dentro de mí. Y luego me abrazó. Un abrazo que decía que no empezábamos de nuevo, solo continuábamos, esta vez sin límites. No hicimos ningún gran anuncio. No rompimos el contrato ni reescribimos nada con tinta. Solo empezamos a vivir como ya lo hacíamos, pero ahora, con el corazón abierto y las manos sin miedo. Seguimos en el mismo apartamento. Seguimos discutiendo por quién dejó la toalla mojada en la cama o quién olvidó comprar la leche. Pero ya no había un reloj corriendo en el fondo. Ya no existía una fecha de vencimiento sobre nosotros. No era perfecto. Pero era real. Nuestro. A veces el amor no llega con fuegos artificiales. A veces es una carta doblada en una mañana tranquila. A veces es un sí susurrado y una elección hecha cuando nadie está mirando. Nunca pensé que un contrato me llevaría a esto, a él. Pero la vida tiene una forma extraña de llevarte justo donde necesitas estar. Aunque tomes el camino más largo para llegar. Lo guardé en el fondo del armario. No en una caja, ni envuelto en plástico. Solo colgado ahí. En silencio. Esperando. El vestido. Ese que se suponía que iba a usar caminando hacia un altar que nunca existió. Me dije a mí misma que lo conservaba por pereza, que tirarlo se sentía dramático, y donarlo, extraño. Pero quizás una pequeña parte de mí no estaba lista para soltarlo. Era sencillo. Color marfil. Sin perlas, sin encaje, solo una suave curva en la cintura y una tela liviana que me hacía sentir que podía respirar. Cuando Daniel se fue, ni siquiera podía mirarlo. Pero no lo odiaba. Odiaba lo que representaba. O lo que casi representó. Pasaron los años. La vida siguió. Y entonces llegó Isen, tranquilo, discreto, con sus manos cálidas y su fuerza silenciosa. Nunca preguntó por el vestido. Nunca presionó. Pero una noche, lo encontré doblando ropa junto al armario, y lo vi echarle una mirada. No dijo nada. Solo sonrió un poco, y luego levantó un par de mis calcetines como si fuera la tarea más importante del mundo. Esa noche, mientras comíamos pasta recalentada en el porche y escuchábamos a los grillos, le dije, creo que quiero volver a usarlo. Me miró, confundido. ¿El vestido? Asentí. Parpadeó una vez, luego sonrió, una sonrisa amplia, de niño, y quizás un poco con lágrimas. Está bien, dijo. Está bien. No planeamos una boda. No enviamos invitaciones. No hubo lista de invitados, ni pasteles por niveles, ni sillas alquiladas. Solo un patio trasero. Unas luces colgantes que Isen puso él mismo, un poco torcidas. El viejo parlante Bluetooth de la vecina tocando ya suave. Y yo, descalza, con ese vestido, parada bajo el roble que da sombra a nuestro pequeño patio. Esta vez me quedaba distinto. No más ajustado. No más suelto. Solo, más liviano. Porque esta vez,
no lo usaba para aparentar. No lo usaba para demostrar algo. Lo usaba porque quería, porque el hombre frente a mí me hacía sentir segura en mi propia piel. Escribimos nuestros votos esa misma mañana, en servilletas. Él dijo algo sobre cómo dejó tazas de té a medio terminar por toda la casa. Yo escribí algo sobre cómo siempre canta mal las letras de las canciones pero lo hace con confianza. Y en algún momento, entre risas y promesas, lo miré y me di cuenta, no me sentía como una novia. Me sentía como una mujer que, por fin, eligió bien. Me besó antes de que dijeran aceptas. La música se trabó. El perro de la vecina ladró. Y solo nos reímos. No había nadie mirando. No hubo aplausos. Solo nosotros. Y, honestamente, fue más que suficiente. Después, bailamos. Lento. La hierba me hacía cosquillas en los pies, y sus manos encontraron la curva de mi espalda como siempre lo hacían. Me susurró, te ves como tú misma. No como una princesa. No como una novia. Solo. Yo. Y tenía razón. Cuando compré ese vestido, pensé que debía hacerme sentir algo, valiosa, hermosa, elegida. Pero esas cosas no venían de la tela ni de las costuras. Venían de él. De nosotros. Isen no daba discursos grandiosos. No prometía cuentos de hadas. Pero estaba ahí, cada día, en cada estación. Con tostadas quemadas y besos en la frente. Con espacio cuando lo necesitaba y cercanía cuando no sabía que la necesitaba. Nunca me pidió olvidar lo que vino antes. Solo me pidió creer en lo que venía después. Y así, bajo esas luces del patio y ese viejo árbol, lo hice. Lo miré a los ojos y vi un futuro que no me daba miedo. Un amor que no exigía. Una vida que se sentía como hogar.